Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro primer estudio bíblico de la semana, de la última semana del año. Y vamos a proseguir con nuestro tema acerca de conociendo a Jesús por sus nombres. Pero primero de ello, como siempre, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche, que tú nos permites reunirnos, Señor, para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino. Y tu palabra nos instruye, nos enseña, nos redarguye y nos corrige, Señor, para estar preparados para toda buena obra. Y además discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, ayúdanos en esta noche para que tu palabra, Señor, sea entendida, para que tu palabra nos instruya, Señor, y nos lleve a un nuevo nivel de relación contigo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder destruir todo argumento, toda altivez, toda fortaleza que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo y en contra de la obediencia a la palabra de Dios y por ende, Señor, a la vida eterna que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En las semanas anteriores hemos estado viendo la revelación progresiva de Jesús en la Biblia a través de sus denominaciones o nombres en el Antiguo Testamento y en los Evangelios. El Salmo 34, versículo 7, nos enseña que el ángel de Jehová, que es Jesús, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sin embargo, el temor, cuando la palabra de Dios nos dice de temor de Jehová, esto contrasta muy radicalmente con la imagen que los evangelios nos dan de Jesús, un Jesús bonachón, un Jesús que se dejó crucificar, un Jesús que no levantó nunca su mano contra nadie que le atacara, que incluso en la cruz del Calvario él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, etcétera. Eso nos puede dejar con la sensación de que Jesús es solamente un buen amigo lleno de gracia y de misericordia para con nosotros. Bueno y más que bueno, que lo es. Pero no es todo el carácter de Cristo, no es toda la imagen de Cristo. Tenemos todavía la revelación de Jesús en las epístolas y la revelación de Jesús en el Antiguo Testamento, que, como vamos a ver, contrastan con la que nos dan los evangelios. Si no proseguimos en el entendimiento de quién es Jesús en el resto de la Biblia, vamos a tener precisamente una sensación un poco contradictoria de temer a alguien que es tan buena gente. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Tuvieron una perspectiva equivocada de Dios como un Dios de misericordia, un Dios que no le importaba lo que hiciera su pueblo, un Dios que estaba ahí solo para bendecirlos. O una imagen distorsionada como la de los legalistas, de los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesús, que pensaban todo lo contrario, de que Jesús era solo temor y no era misericordia, de que Jesús era solo rey y no era salvador. O por el otro lado, lo que sucedió con Judas y los discípulos de Jesús que lo abandonaron, y de los cuales nos habla el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 66. Entonces, necesitamos tener una imagen completa, un concepto completo de quién es Jesús. Necesitamos proseguir nuestro entendimiento acerca de Jesús en la siguiente fase de la revelación de él, que es en los evangelios. Y para introducirnos en esta siguiente fase, necesitamos enfatizar un versículo que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 36. La palabra en ese versículo, en ese pasaje, la palabra de Dios dice
en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Notemos dos palabras o frases ahí que son importantes. Ciertísimamente, es decir, sin ningún lugar a dudas, sin ninguna limitación, Dios ha hecho Señor y Cristo a Jesús. Señor significa Rey, Cristo significa Salvador. Y como vamos a ver un poco más adelante, sin señorío no hay salvación. Jesús no puede ser solamente el Salvador de nuestras vidas sin ser el Señor de nuestras vidas. Y con respecto a la palabra Señor, necesitamos aclarar dos cosas que son sumamente importantes al respecto. Primero, necesitamos entender que usted y yo no recibimos a Jesús. Hoy en el ámbito cristiano muchas personas piensan que ellas recibieron a Jesús y no es así. Jesús nos recibió a cada uno de nosotros. Nosotros solo reconocemos lo que Él ya es por decreto del Padre, en primer lugar. Y esto es importante, ¿por qué razón? Porque primero Jesús ya era el Señor de nuestras vidas aún antes de que nosotros lo reconociéramos como tal, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros lo único que hicimos en el momento de ser salvos fue reconocer por la convicción del Espíritu Santo en nosotros que era un hecho consumado desde el mismísimo momento de la resurrección de Jesús, que Él era el Señor, y no solo el Señor de nuestras vidas, sino el Señor de toda la creación. Y ello implica algo muy importante. Lo primero es que nosotros no le hicimos ningún favor al Señor Jesús con reconocerlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. El favor nos lo hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo el favor de recibirnos como personas salvas. Él nos hizo el favor para que usted y yo fuéramos adoptados como hijos de Dios. En segundo lugar, esto implica que ni Él, ni el Señor Jesucristo, ni el Padre están obligados hacia nosotros por el hecho de haber sido salvos. Más bien, resultaría en algo diferente, en lo contrario. Nosotros estaríamos obligados hacia Dios, hacia Jesús, por el hecho de que Él nos haya recibido como personas salvas. Algunos, aunque no lo dicen directamente, lo que piensan en el fondo de sus corazones y lo manifiestan muchas veces en sus palabras y en sus acciones, es de que como de tal manera amó Dios o Jesús al mundo, creen en que Él es más un Santa Claus navideño que regalón que verdaderamente Dios. Es decir, ellos tienen la idea de que pueden hacer lo que se les da la gana y finalmente el Señor tiene la obligación de bendecirlos y la obligación de cumplir sus promesas, pero las promesas del Señor están unidas con su señorío, no están separadas del señorío de Cristo. De hecho, lo dice la palabra de Dios muy claramente en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, que si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, entonces vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Y lo reafirma la palabra el mismo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando nos enseña que busquemos el reino de Dios y su justicia, que es su palabra, y es poner por obra, vivir su justicia, vivir su palabra, y entonces vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Algunos creen que por el hecho de ser salvos y de ser adoptados hijos, pidamos lo que pidamos, Dios está en la obligación de concedérnoslo, porque entre comillas le hicimos el favor a Dios de creer en Él y el favor a Jesús de recibirlo como el Señor en nuestras vidas. Y esa es una muy mala interpretación que va en contra de nosotros mismos. Y que tenemos derecho a muchas cosas porque somos los hijos del rey, porque somos
prácticamente príncipes o princesas de Dios, lo cual es cierto, pero en ninguna en ninguna parte de la palabra eso nos da prerrogativas especiales para dejar de vivir al Señor como el Señor de nuestras vidas. Y en segundo lugar, aparte de aclarar que nosotros no le hicimos ningún favor al Señor con recibirlo como el Señor de nuestras vidas, sino que Él nos hizo el favor de recibirnos, en segundo lugar, también tenemos necesidad de aclarar que el nombre o denominación de Señor que se hace a Jesús no es un título honorífico, no es en el lenguaje bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra Señor significa el que manda. Y si Él es el que manda, nosotros somos los que necesitamos obedecer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es el que ordena y nosotros cumplimos. Señor significa el que es prácticamente nuestro amo y nosotros somos sus esclavos, no por obligación, sino por amor y convicción propia. Por lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Antes éramos esclavos por obligación, esclavos del pecado, no éramos libres para nada, sin embargo ahora somos libres para someternos a la obediencia y al señorío de Cristo Jesús, que es realmente nuestra vida. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que el Señor es el camino, la verdad y la vida, y nadie lleva al Padre sino a través de Él. Y notemos esto, cuando Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, Él está hablando no solamente como Salvador, sino como Señor. La obediencia a la palabra, la obediencia a su señorío es el camino, es la verdad y es la vida que nos llevan al Padre. ¿Y por qué llevarnos al Padre? Porque el mismo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, la obediencia a la palabra de Dios, porque el principal objetivo de la palabra de Dios es que la obedezcamos, no que la conozcamos, no que nos guste, no que nos atraiga, sino que en primer lugar que la obedezcamos. Y la obediencia es lo que trae a nuestras vidas el cumplimiento de todas las promesas de Dios y por lo tanto de la vida eterna que Él compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra Señor significa, entre otras cosas, el que es dueño de algo, que tiene dominio y propiedad de algo o en ello. Y recordemos lo que nos enseña la palabra de Dios al respecto de Jesucristo. En Romanos capítulo 11, versículo 36, la palabra de Dios dice que todo es por Él, de Él y para Él. Él es, a través de Cristo fue que Dios creó todas las cosas y las creó de Él y para Él. Él como creador es el dueño de su creación, es decir, de todo lo que es y de todo lo que existe. Por el otro lado también, la palabra de Dios nos enseña que Jesús no solo es el creador de todas las cosas, sino el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, todo obedece a lo que Él ha establecido. Por el otro lado, la palabra Señor también significa amo con respecto a sus siervos. Y recordemos que usted y yo, si bien somos hijos de Dios, también somos siervos de Cristo. Por el otro, dice la palabra en Isaías 41:9, que Él no solo nos llamó de tierras lejanas para ser salvos, sino que además nos dijo, mi siervo eres tú. Somos hijos siervos. Somos hijos de Dios, siervos de Dios, hermanos menores de Cristo, pero también siervos de Cristo. Por el otro lado, el Señor es Señor significa poseedor de personas, estados y lugares con dominio y jurisdicción. Y aunque usted no lo crea, el Señor Jesucristo tiene el perfecto control de todas las cosas que suceden en nuestro mundo, aun de aquellas que aparentemente son malas, pero recordemos que la palabra de Dios dice que para los que aman a Dios, para aquellos que han sido predestinados, elegidos y amados, justificados y van a ser glorificados, todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Por el otro lado, Señor es una persona que tiene jurisdicción para castigar aún con pena capital.
Y como vamos a ver en la siguiente fase de la revelación de Jesús, Jesús también es el juez justo. Dios le ha dado todas las cosas en su mano para que Él las juzgue, y de hecho encontramos dos figuras de juicio en la palabra de Dios. La primera es el tribunal de Cristo para todos aquellos que son creyentes, que han creído en el señorío de Cristo, y ese es un tribunal para recompensas, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15. Pero también está el tribunal del trono blanco, el juicio del trono blanco, donde Jesús va a determinar quienes no están escritos en el libro de la vida y pasarán la eternidad condenados en el infierno. O sea, el ser Señor también lo convierte automáticamente en juez. Recordemos que en la antigüedad, aún en la Edad Media, el rey, el que era señor de un territorio, o el señor feudal, era el que gobernaba, era también el que legislaba y era también el que juzgaba. Y Jesús tiene esos tres papeles asignados, esos tres roles asignados en la palabra de Dios. Es decir, a Jesús necesitamos amarlo con todo nuestro ser, pero también temerle, porque la palabra de Dios dice que en Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 5, que Él se va a sentar a afinar a cada uno de nosotros los creyentes como si fuéramos plata, y Él vendrá y hará juicio a cada uno de nosotros, porque Él es como jabón de lavadores y fuego purificador. Entonces necesitamos tener esa perspectiva completa de quién es Jesús, porque en el imaginario, y digo imaginario porque no es la figura que la Biblia establece, en el imaginario de muchos cristianos, el castigador es el Padre y Jesús es el buena onda. Y se nos olvida lo que la palabra de Dios dice muy claramente, que Jesús y el Padre son uno, que los dos son exactamente iguales en esencia, aunque no en apariencia y no en función, pero su carácter son exactamente iguales. Por el otro lado, según el diccionario de la Real Academia Española, también Señor significa la persona que manda como dueño y con mucha autoridad, el que tiene el mando de algo. Y recordemos que la palabra de Dios nos enseña en la parábola de las 10 minas y en la parábola de los talentos, que Jesús nos da a nosotros, sus siervos, los talentos, las habilidades, las capacidades, los dones, los regalos de su gracia, para que nosotros con ello produzcamos fruto, y fruto para gloria de Él. ¿Por qué? Porque todo lo que Él nos da es de Él. Y no hay nada, dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 27, que no nos haya sido dado del cielo. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, todo lo que recibimos es un don de Dios. Y la palabra en Primera de Pedro capítulo 4, versículo del 10 en adelante, dice que cada uno de nosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ministremos con nuestros dones, talentos, habilidades, sirvamos con nuestros dones, talentos y habilidades a los demás, porque tarde o temprano vamos a tener que dar cuenta de ello, y en función de lo que hagamos, de lo que hayamos hecho con eso, en función de eso mismo vamos a recibir recompensas, o no, o vamos a dejar de recibir recompensas para disfrutarlas en la eternidad. Si lo hicimos bien, vamos a recibir recompensas. Si no lo hicimos, no vamos a recibir recompensas. No habrá condenación, pero no vamos a recibir recompensas. Y si no tenemos esas recompensas, obviamente nuestra calidad de vida en la eternidad va a ser menor de lo que podría haber sido hecho. Y recordemos que el Señor quiere para cada uno de nosotros la mejor eternidad posible, y nos da todas las oportunidades de poner en práctica esos dones, talentos, habilidades para servir a los demás, para que tengamos y vivamos esas recompensas y las vivamos eternamente. Y entonces, en cuanto a lo que dice vemos que en cuanto a todo lo que dice
el diccionario de la Real Academia Española sobre lo que significa Señor, es precisamente a ello a lo que se refiere la Biblia en cuanto a Jesús, es decir, Él es el dueño de todo, que el que tiene dominio y propiedad en todo lo que existe, en todo el universo. Además, es un amo con respecto a los creados. Es un poseedor no solo de personas, sino también de estados y lugares, que tiene dominio y jurisdicción sobre ellos. Aparte, tiene jurisdicción para castigar, para juzgar. Es una persona que manda como dueño y con mucha autoridad, el que tiene el mando de algo. Y como ya mencioné, es precisamente a eso a lo que se refiere Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, un versículo sumamente importante. Muchos lo conocen, muchos lo repiten, pero muchos no ven la profundidad de ese significado. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si nosotros creyéramos con nuestro corazón y confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Notemos, que Jesús sea el Señor y entonces como consecuencia somos salvos. No podemos ser solo salvos sin señorío, no hay salvación sin señorío. La salvación y el señorío van unidos de la mano. Es decir, la salvación y la obediencia van unidas de la mano. Número 1. Número 2 dice, el que cree con su corazón y confiesa con su boca. No solo se trata de confesar con nuestra boca, no solo se trata de tener un entendimiento mental, es de tener un entendimiento en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser interior. Y esa fe es la que infunde el Espíritu Santo cuando somos salvos. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, que por gracia, por un regalo de Dios, somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios para que nadie se jacte en su presencia. Es decir, la fe nos es dada en el momento de la salvación por Dios a través del Espíritu Santo por su sola gracia. No es un mérito nuestro, es un mérito de Él, pero no es algo mental, es algo que necesitamos tenerlo en el corazón. La fe no es lo que creemos en nuestra mente, la fe es lo que creemos en nuestro corazón. Y lo que creemos en nuestro corazón es lo que vivimos. Por eso la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida, de él sale la vida, porque es en el justo vivirá por la fe, y la fe nos es infundida por el Espíritu Santo para que vivamos. Entonces, en primer lugar, de todo lo que, para hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos mencionado hasta acá, necesitamos creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor para ser salvos. No hay salvación sin señorío. Yo no puedo tener a Jesús como Salvador sin tenerlo como Señor. No puedo tener a Jesús como Salvador sin tenerlo como el Hijo de Dios. No puedo tener a Jesús como Salvador sin tenerlo como el juez justo que juzgará a todos los hombres según lo que hayan hecho en la vida terrenal. Los cristianos de cuando fuimos salvos en adelante y los no creyentes por todos sus pecados. Por el otro lado, en Hebreos capítulo 11, versículo 8, está muy claramente establecido que el resultado de la fe es la obediencia. Por lo tanto, el resultado de creer en nuestro corazón en Jesús como Señor es una vida transformada de obediencia al Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, refiriéndose a Abraham, la palabra de Dios dice que por la fe Abraham obedeció y salió
de la tierra donde estaba a la tierra que Dios le mostraría que sería su herencia. De la misma manera, nosotros salimos de la vieja manera de vivir cuando creemos verdaderamente en el Señor Jesucristo. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. ¿Y qué son esas cosas viejas que pasan y las que son hechas nuevas? Antes, dice la palabra que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos del diablo. Ahora, cuando creemos en el Señor Jesús, somos convertidos en hijos de Dios, somos transformados de hijos de desobediencia a hijos de obediencia y de hijos de ira a hijos de paz. Hay una transformación de nuestra manera de vivir. Muchos creen que son salvos y siguen en su vieja manera de vivir. Creen en su mente que son salvos, pero no ha habido una salvación que verdaderamente llegue a su corazón porque no han creído en su corazón y siguen viviendo de la misma vieja manera de vivir. Y eso no es salvación. Que la palabra de Dios diga en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, significa que somos nueva criatura, que las cosas viejas, la vieja manera de vivir pasó y entramos en una nueva manera de vivir, si bien gradualmente, pero entramos en una nueva manera de vivir. Hay cambios, hay transformaciones profundas en el hecho de reconocer el señorío de Cristo. No se trata de reconozco el señorío de Cristo y sigo viviendo de la vieja manera de vivir. Por eso la palabra en Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 nos dice que nos despojemos de la vieja manera de vivir que está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne y nos vistamos del hombre nuevo que está creado en la justicia y la verdad. Eso quiere decir dejar la vieja manera de vivir y vivir una nueva manera de vivir. ¿Por qué? Porque hay un cambio esencial. La salvación trae un cambio esencial a nosotros. Cambia nuestra naturaleza. Antes teníamos una naturaleza pecadora, ahora tenemos una naturaleza divina como la naturaleza de Dios. Lo dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Por eso éramos hijos de desobediencia, porque antes nuestra vieja naturaleza era una naturaleza pecadora, era una naturaleza contraria a Dios, era una naturaleza de desobediencia. La nueva naturaleza que recibimos es una naturaleza de obediencia. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, y Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a los principios de la palabra de Dios es lo que diferencia a una persona salva de no salva. No es lo que diga la persona, es la forma de vivir. Hay una nueva manera de vivir y eso es porque el señorío de Cristo está sobre nuestras vidas. Es decir, estamos para obedecer lo que dice la palabra de Dios, aunque sea de una manera imperfecta. Pero la orientación de nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón es obedecer la palabra de Dios, vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, o cuando la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, lo que nos está diciendo es que sin obediencia es imposible agradar a Dios. Sin señorío es imposible agradar a Dios, sin que el señorío de Cristo sea sobre nuestras vidas y sea una realidad, no una ficción, no una teoría, sino una verdadera realidad, y valga la redundancia. Entonces somos salvos. No se trata una salvación sin obediencia, no es para nada salvación, es simplemente una presunción de fe. Es una suposición, pero no tiene absolutamente nada de realidad. Y si revisamos las Escrituras, esta dimensión de Jesús como el Señor está profetizada desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 2, versículos del 7 al 12, la palabra de Dios dice: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, está hablando de Jesús. Pídeme
y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y confiar en el Señor es obedecer. Y notemos lo que dice, varias cosas que dice acá importantes de las que hemos estado hablando. En primer lugar dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y eso significa que Jesús es Señor, no solo de la vida de las personas, sino de la vida de las naciones y de la vida de todo el universo. Por el otro lado, dice, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y esto nos habla del señorío, pero el señorío también le da a Jesús la calidad de juez. Y Jesús es Señor y juez. Y él va a actuar como Señor, actúa como Señor y como juez. Y la mayor evidencia del cumplimiento de este pasaje lo tendremos en la tribulación, cuando Jesús desate los 21 juicios sobre la tierra, para todos aquellos que no han reconocido el señorío de él sobre sus vidas. Y notemos, es Jesús el que desata los juicios. Y lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo número 6. Él es el único digno, el que se halló digno de abrir los sellos. Y esos sellos son el inicio de los juicios de Dios sobre la tierra. Y esos juicios los dirige Jesús. ¿Por qué? Porque Él es no solo el Hijo de Dios, no solo el Salvador, sino es también el Señor y el juez. Por eso la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se invalida, es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sabiduría es la obediencia a la palabra de Dios. El principio de la obediencia a la palabra de Dios es el temor de Jehová. Pero el final es el amor, porque dice en Juan capítulo 14, versículo 15, que el que le ama guarda sus mandamientos. Por lo tanto, el temor y el amor van de la mano en cuanto a la obediencia al Señor. Obedecemos porque Él es Dios y obedecemos porque Él es amor. Esa es la verdadera sabiduría. No es tanto obedecer porque tengo que obedecer, así comenzamos, pero al final obedecemos por amor. Y obviamente por conveniencia, porque al final de cuentas la obediencia no le conviene al Señor. El Señor, es juez, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, lo crea o no lo crea la gente. Él ha vivido con eso desde la eternidad. La gente, desde que creó al ser humano, el ser humano ha estado en ese dilema entre creer y no creer, y la mayor parte no cree, pero eso no hace a Dios dejar de ser Dios, y Él lo va a demostrar de una manera muy contundente en la tribulación, y va a demostrar no solo el ser el Señor y juez, sino va a demostrar también su misericordia. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, los 21 juicios son juicios, Él podría haber hecho un solo juicio, en un solo momento, y terminar el asunto. Sin embargo, aún en medio de los juicios, Él hace 21 juicios para que la dureza de cada juicio haga recapacitar a muchos para que se vuelvan a Jesús, para que se arrepientan y se vuelvan a Él de todo corazón, de tal manera que al 21º juicio solo van a llegar aquellos que verdaderamente tuvieron un corazón total, completa y absolutamente endurecido, enceguecido, rebelde, obstinado, etc. Aún en medio del juicio se manifiesta la misericordia de Dios, y la palabra de Dios dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Que Jesús sea Señor no quiere decir que sea un Señor despótico,
un Señor autoritario, sigue siendo un Señor bondadoso, amoroso, que pone la misericordia por delante del juicio. La misericordia para aquellos que entienden que el juicio del pecado, que creen que el juicio del pecado y lo entienden, fue en la cruz del Calvario y que por lo tanto en Cristo Jesús somos libres del poder del pecado y de la muerte, de la condenación, en la eternidad. Luego, en Isaías, hablando de los pasajes del Antiguo Testamento donde se manifiesta que Jesús es Señor, tenemos Isaías 53:12. Dice la palabra, por tanto, hablando de Jesús, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En Filipenses también, en el capítulo 2, versículo 9 al 11, la palabra de Dios dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí hay un punto que es importante entender. Tarde o temprano, todas las personas que han existido sobre la faz de la tierra van a reconocer el señorío de Cristo. Lo único es que no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque unos lo van a reconocer en la vida terrenal y eso es salvación. Y otros lo van a reconocer cuando Jesús, en su rol como juez, los mande al infierno. Van a reconocer en ese momento que Jesús era el Señor. Por eso toda lengua va a terminar confesándolo. Y cada uno de nosotros debería confesarlo antes de que llegue ese momento del juicio eterno, antes de ese momento en el cual partamos de esta vida para ir a la siguiente, que es la vida eterna, unos en el infierno para condenación y otros en la eternidad con Cristo para bendición. Es en este tiempo en el cual ese tema debe ser resuelto en nuestras vidas. Si alguno de los que está escuchando esta transmisión no ha resuelto ese tema, es el momento en el cual debería aprovechar para resolverlo. La palabra de Dios dice que le busquemos mientras Él puede ser hallado, porque va a llegar el momento en el cual Él ya no va a poder ser hallado. Él ya no va a poder ser Él va a ser reconocido como Señor, pero ese reconocimiento ya no nos va a servir para pasar de muerte a vida, para pasar del infierno al cielo. Es en este momento de nuestra vida terrenal cuando ello debe ser resuelto. Y la forma de resolverlo es muy sencilla. La palabra de Dios dice que por gracia, por medio de la fe, somos salvos. Es de abrir nuestro corazón y creer verdaderamente en Jesús como el Señor de nuestras vidas, reconocer que necesitamos de Él para ser salvos y reconocer que la obediencia a Él es la mejor manera de vivir. Así que si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, o no lo ha reconocido como su Señor y Salvador, es el momento de hacerlo, y lo puede hacer con una oración muy sencilla ahí desde su casa. El Señor no ve las apariencias, el Señor no ve las formas, lo que el Señor ve es el corazón. Y si usted tiene eso en su corazón, es el tiempo de hacerlo, y de hacerlo sin prisa. Es el tiempo de hacerlo sin dilación, sin retardos. De acuerdo, luego dice en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 18, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder, toda potestad, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Ahí vemos claramente la manifestación del señorío de Cristo sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Muy bien, no hemos terminado, solo quiero contestarle a Maestro Rabín. He tomado nota de su petición de oración y vamos a orar por ello en cuanto terminemos con la enseñanza.
Así que esperémonos hasta el final y les voy a pedir que al final me acompañen para orar por la salud de Maestro Rabín. Muy bien. Ya para seguir con nuestro estudio del día de hoy, si no entendemos esta tercera fase de la revelación de Jesús, podemos quedarnos con una idea distorsionada de Jesús, que de hecho está presente en algunos sectores de la cristiandad. Ya he mencionado algunas cosas de ellas, como por ejemplo que Jesús puede ser el Salvador sin ser el Señor, que Jesús es como algo muy parecido a un Santa Claus regalón, o que Jesús se tiene que sentir agradecido con cada uno de nosotros porque le hicimos el favor de recibirlo como Señor y Rey, y que Él tiene la obligación de responder nuestras oraciones y nuestras peticiones como nosotros queremos. Pero ese no es el Jesús bíblico, Él no es el Jesús verdadero. Y esta es una tergiversación del diablo, porque el diablo desde el principio ha querido robar la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Y recordemos algo que es importante, hablando del señorío de Cristo y de la obediencia. ¿Cuál era el requisito para que Adán y Eva se mantuvieran en la plenitud de vida, en la vida plena, abundante, bendecida, próspera, etcétera, que Dios había planeado para ellos en el Edén? La obediencia. ¿Qué fue lo que determinó el pecado y la caída, y que la vida se distorsionara y se corrompiera hasta llegar a los niveles de desorden, corrupción, tinieblas, etcétera, que tenemos el día de hoy? La desobediencia. La clave de la vida cristiana es la obediencia. Por eso necesitamos reconocer plenamente el señorío de Cristo. Y reconocer el señorío de Cristo no es simplemente con decir estoy arrepentido. Es que el arrepentimiento también es algo que debe salir del corazón, y es algo que es dado por el mismo Espíritu Santo. La palabra en Juan capítulo 16 versículo 7 dice que cuando venga el Espíritu, y dice Jesús a sus discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, Él les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y eso para qué? Para el arrepentimiento. El Espíritu Santo es un espíritu de arrepentimiento, y el Espíritu Santo produce el arrepentimiento desde el fondo de nuestro corazón. Entonces, la clave es creer con el corazón, no con nuestra mente. Creer con el corazón que Jesús es Señor, y tener arrepentimiento en el corazón, y eso se va a derivar en una transformación completa de vida. Desde el Jesús revelado en los libros de Hechos a las epístolas de Jesús, como lo vamos a ver en los próximos estudios, es un Jesús que es el Señor, y el Señor sobre todo lo que existe, no solamente sobre nuestra vida, sino sobre la vida de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestra nación, de todo el universo, que es un Jesús que manda, que gobierna, que requiere obediencia, que tiene el mando, la autoridad y el poder para castigar a quienes no obedecen, aunque usa esa autoridad y poder con benignidad y como último recurso. La palabra, y esto nos lo enseña la palabra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El hecho de reconocer a Jesús como Señor no significa tenerle pánico, pavor, porque Jesús, así como es juez, también es amor, y así como tiene justicia, también tiene misericordia. Y eso nos lo enseña la palabra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y recordemos algunos pasajes de la Escritura al respecto, como por ejemplo Lucas capítulo 6 versículo 46. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? O en Mateo capítulo 7 versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, el que obedece la voluntad del Padre. En Mateo 28 versículos 18 al 20 dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar o a obedecer todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En
Mateo 6:33, como ya mencioné, busquen el reino de Dios, su justicia, y todo les será dado por añadidura. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 28 al 29, dice la palabra: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y así podríamos mencionar una buena cantidad de versículos adicionales que hablan acerca del señorío de Cristo, pero creo que el mensaje está muy claro. Y ahora quiero entrar en otro punto, y es no solamente se trata de que el Señor nos diga que obedezcamos su palabra, es que Él nos ha equipado para obedecerlo. En primer lugar, con esa nueva naturaleza que Él nos da cuando nosotros verdaderamente reconocemos su señorío sobre nuestras vidas, pero también no nos deja solos en ese proceso. Dice la palabra, el mismo Jesús dijo: no les dejaré huérfanos, sino que les enviaré otro consolador para que esté con ustedes. ¿Y quién es este consolador? Es el Espíritu Santo, es el poder de Dios, un poder que es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, como dice Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23, para que podamos obedecerle en todo, no solamente por temor ni conveniencia, sino por amor a Él, como dice Juan capítulo 14, versículo 15. En ese pasaje la palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Notemos algunas cosas en este pasaje. En primer lugar, Jesús nos está indicando, y es un mandamiento a la vez, que guardemos sus mandamientos, no por obligación, no por conveniencia, sino por amor. En segundo lugar, como conoce nuestra condición humana, sabe que nosotros mismos, por nosotros mismos, no podemos hacerlo. Entonces nos da la promesa de enviarnos su Espíritu Santo, que es la esencia de su poder, poder para todo, incluida la obediencia, y que en este pasaje la obediencia ocupa el primer lugar. El Espíritu Santo, por el otro lado, estará con nosotros para siempre, todo el tiempo, para empoderarnos, para que obedezcamos los mandamientos de Jesús siempre, en todo lugar y en todo tiempo. Y lo dice Ezequiel, esto nos lo enseña Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice la palabra: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él morará con nosotros y en nosotros desde el momento en que nosotros reconozcamos, creyendo con el corazón, con absoluta certeza y convicción, que Él es el Señor. Y Él va a transformar nuestra esencia, nuestra naturaleza, y también nos va a dar el poder de transformar nuestra manera de vivir. Y al final del pasaje reitera que no nos va a dejar solos, que vendrá a nosotros a través del Espíritu Santo, que es otro paracleto. El Espíritu Santo nos es dado precisamente para hacer realidad el señorío de Cristo en nuestras vidas, entre otras muchas cosas, para bendecirnos, para guiarnos, para enseñarnos, para recordarnos, para ayudarnos en nuestra debilidad, etcétera. Pero cuando la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo y nos va a llenar de su poder para que le seamos testigos, lo que está diciéndonos, y lo reafirma en Romanos capítulo 8, versículos del 13 al 16, es que el Espíritu Santo es el poder para que nosotros hagamos morir las obras de la carne, las que se oponen a la obediencia a Cristo. Es el poder para guiarnos como hijos de Dios al cumplimiento de los mandamientos, el propósito, las buenas obras que Dios requiere de nosotros. Y es el poder de Dios para manifestar nuestra fe,
por las obras, como dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16. En conclusión de este estudio, el señorío de Cristo. Primero que nada, no podemos ser salvos sin el reconocimiento de Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y el reconocimiento de Jesús como Señor de nuestras vidas implica ya obediencia a su palabra. Una persona que dice que es salva, pero no obedece su palabra, no es salva en absoluto, porque sin señorío no hay salvación, sin obediencia no hay salvación. La esencia de la vida del creyente es el señorío de Cristo, estar bajo el señorío de Cristo, y estar bajo el señorío de Cristo es estar bajo la obediencia, no una obediencia de pánico, no una obediencia terrorífica, como la obediencia que pretenden los legalistas, sino una obediencia en medio de la gracia. De hecho, la gracia la gracia significa la libertad de vivir con responsabilidad, y responsabilidad es vivir responsablemente. Es decir, es vivir una vida conforme al diseño de Dios para nuestras vidas, y eso significa obediencia. De hecho, la palabra lo dice muy claramente en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. La obediencia es el resultado de la salvación. Dice la palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Y cuáles son las buenas obras? Las obras de obediencia a su palabra. La salvación implica las obras de obediencia a su palabra. Así que, mis amados hermanos, este es un buen tiempo. El fin de año siempre es un tiempo en el cual hacemos propósitos, hacemos un análisis de nuestras vidas, lo cual está bueno, del año que terminó, porque la misma palabra dice que nos examinemos a nosotros mismos, y la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Pero no se trata solo de considerar si se cumplieron o no se cumplieron nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos, sino principalmente si caminamos en la voluntad del Padre, que es en la obediencia a Él. Este es un tiempo de que también evaluemos esa parte de nuestras vidas, si hemos estado caminando en la obediencia a Él, si hemos estado caminando en su propósito para nuestras vidas, si hemos estado caminando conforme a su voluntad. Y si no lo hemos hecho, este año que comienza, que está por comenzar, es un buen tiempo para que nos hagamos ese como el propósito principal de nuestras vidas. Mire, el propósito principal de nuestras vidas no es que tengamos plata, que seamos exitosos, que tengamos una gran autoestima, que seamos felices, llenos de cosas. El propósito de Dios es que hagamos la voluntad de Él, y hacer la voluntad de Él trae consigo todo lo demás. Dice la palabra que si nos deleitamos en Él, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, y deleitarnos en Él, parte de deleitarnos con Él, y una parte importante, es la obediencia a Él. Ese debería ser nuestro mayor propósito para este año 2024 que está por comenzar, que nuestra obediencia al Señor, nuestra vida como creyentes obedientes a su palabra, sea mucho más evidente, mucho más manifiesta, y no solo para los demás, principalmente delante del Señor, a quien nos interesa agradar. Es al Señor, no es a las demás personas. Es del Señor de quien dependen todas nuestras bendiciones, no de los demás. Así que este es un buen tiempo para que reflexionemos en este tema, en el tema de si estamos verdaderamente viviendo el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, y si no lo estamos haciendo, en aquellas en las cuales no lo estemos haciendo, es un tiempo de pedirle al Señor que por su Espíritu Santo Él nos ayude a que esas áreas de nuestra vida sean transformadas y que tengamos esa victoria en el año que está por venir. Muy bien, con esto hemos llegado al final de nuestra enseñanza del día de hoy. Le espero y le invito para que el día de mañana a las 7 de la noche nos volvamos a conectar para continuar con este estudio, y
También quiero agradecerle que se haya conectado a este estudio. Muchísimas gracias. La razón de ser de estos estudios es cada uno de ustedes que nos siguen por este medio. Y también le recuerdo que está a su disposición nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi 230, y nuestra página de internet reyesysacerdotes.com o .net, para que usted pueda tener ahí acceso a muchísimos materiales que pueden edificar su vida. Le esperamos el día de mañana, y le recuerdo que también por las mañanas estamos teniendo una pequeña transmisión de unos 10 minutos donde estamos compartiendo perlas de la palabra, revelaciones de la palabra. Así que le esperamos. Le deseo que tenga una linda noche llena de bendiciones, que este sea un tiempo de crecimiento, un tiempo de maduración en Cristo Jesús, y que las ventanas de los cielos estén abiertas sobre su vida con toda bendición. Que descanse, que tenga un lindo día, que el día de mañana sus fuerzas sean renovadas, para que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor y para bendición nuestra y de todos los que nos rodean. Y les mando un abrazo, y primeramente Dios, si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a conectar por este medio para otro estudio acerca de conociendo a Jesús por sus nombres. Bendiciones, buenas noches y un abrazo, pero antes vamos a orar por el maestro Rabín. Por la petición que él nos pidió que oráramos, por su salud, hinchazón en los pies y una úlcera diabética. Vamos a orar por el Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos delante de ti en esta noche para poner delante del trono de tu gracia a nuestro hermano, Señor, maestro Rabín, para que tu mano poderosa, tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, sean derramados sobre él, y él sea sanado, Señor, de esa úlcera diabética, sea sanado, Señor, de la hinchazón de los pies, sea sanado, Señor, de todo mal en su cuerpo, Padre, y él sea restaurado en su salud, porque por las llagas de Cristo él fue sanado, y ciertamente Cristo llevó en la cruz del Calvario nuestros dolores y nuestras enfermedades, para que por sus llagas fuésemos nosotros curados. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús, así como también te pedimos, Señor, que tú traigas paz al corazón de nuestro hermano, y no solo paz, sino fe, Señor, también en tu palabra, para su sanidad, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, guárdalo con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos, Padre, todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, sabiendo, Señor, sin lugar a dudas, que tú obrarás en el cuerpo y en la vida de nuestro hermano maestro Rabín, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado entonces al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga, tengan una linda noche, y primeramente Dios, el día de mañana nos volvemos a reunir por este medio. Bendiciones, un abrazo.